El motivo de esta convocatoria es de informar de dos de los contenciosos más importantes y también históricos que ha tenido que afrontar el Ayuntamiento de Novelda en los últimos años. Estamos hablando de la demanda que nos interpuso en su momento Leteo Inversiones por no haber desarrollado el polígono del Pla, en la cual ya ha finalizado, ya que el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso que en su momento planteó esta mercantil. Ya esta sentencia es firme y el Ayuntamiento de Novelda no tendrá que pagar una cantidad muy importante que asciende a 1.200.000 euros. Y la parte más importante y el motivo fundamental de esta rueda de prensa es la sentencia del CESAT, ¿vale?, en la cual Abanca reclamaba en su momento al Ayuntamiento de Novelda 6 millones de euros. Pues bien, el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso que planteó este Ayuntamiento de Novelda, el cual nos condena a pagar 4.800.000 euros más los intereses. Quisiera ahora hacer un breve relato y de la forma más coloquial para que todos lo podamos entender. Bien, en su día, el Gobierno, que en su momento era de UPyD y el Partido Popular, propusieron una hoja de ruta y contrataron a una consultora que elaboró un informe jurídico-económico en el cual establecía que la recuperación y la liquidación de la concesión de Abanca le costaría al Ayuntamiento de Novelda 0 euros. Esto no ha sido posible porque ese informe económico-jurídico que se elaboró en su momento, los tribunales han establecido y han dictaminado que no era ajustado a ley. Y ese es el motivo fundamental por el cual hemos sido condenados. En su momento se ganó en la primera instancia en un tribunal de lo contencioso administrativo de Alicante, pero este tribunal no entró en el fondo del asunto, sino que simplemente inadmitió el recurso planteado por Abanca. El motivo de la inadmisión fue que consideraba este tribunal que Abanca no tenía legitimidad activa porque en su momento no había concurrido ni había formado parte del concurso de acreedores y tampoco se hizo cargo de la concesión. Pues bien, en ese momento la sentencia fue favorable al Ayuntamiento de Novelda, pero fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el cual estableció que Abanca sí que estaba legitimada, porque prevalecía lo que es el acreedor hipotecario. Abanca fue la que financió toda la aventura del CESAT, que hoy o hace unos días ya se ha dado por concluida con la inadmisión por parte del Tribunal Supremo. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana consideró que Abanca, que era el acreedor hipotecario, estaba plenamente capacitado para haberse quedado al margen y no haber participado, porque así lo consideró, ni en el concurso de acreedores ni en haberse quedado la concesión administrativa. Y en ese momento sí que entró en el fondo del asunto, que es en la resolución de la concesión y en la liquidación. En cuanto a la liquidación, como hemos comentado, ese informe jurídico decía que el Ayuntamiento tendría que pagar 0 euros porque consideraba que la concesión tenía un valor de menos 1.300.000 euros, cosa que Abanca recurrió y planteó su propia liquidación, en la cual establecía que la liquidación era de 6 millones de euros. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana consideró que no era correcto lo que decía el Ayuntamiento de Novelda y también de lo que decía Abanca en su informe pericial, que se tenía que reducir en 1.200.000 euros. Por consiguiente, nos condenó a 4.800.000 euros, que eran los 6 millones de euros que invirtió Abanca y la garantía hipotecaria que tenían, menos las amortizaciones. Posteriormente, el Ayuntamiento de Novelda recurrió en casación esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia, pero el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso que se formuló por parte del Ayuntamiento de Novelda. ¿Y qué dice en esta inadmisión? Pues que no se ha infringido por parte de la sentencia del TSJ ninguna norma jurídica ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y al final lo que quiere decir simplemente es que el acreedor hipotecario tenía una prevalencia sobre el que se le devuelva el dinero que en su día
prestó al CESAT. Esto significa que lo que nosotros planteamos en el Ayuntamiento de Novelda en su momento, con ese informe jurídico y esa hoja de ruta planteada por el Partido Popular y UPyD, que era el gobierno de coalición en aquel momento, no era ajustada a derecho. Bien, dicho todo esto, ahora nos estamos planteando ya cómo vamos a hacer frente a esta sentencia. Ya hemos mantenido una serie de reuniones con la banca. Esta misma mañana, hace una hora, hemos tenido una toma de contacto y a partir de este momento intentaremos que, evidentemente, pagar esta sentencia judicial a la que se nos ha condenado y buscar la fórmula menos mala. Evidentemente, todas son malas, porque al final vamos a tener que asumir 4.800.000 euros. Y ya para acabar y por simplificar, lo que sí que nos gustaría es que quedara meridianamente claro que en su momento la hoja de ruta que se planteó, ese informe que contrató el equipo de gobierno actual en ese momento, que era conformado por UPyD y el Partido Popular, no era ajustado a derecho, no porque lo estamos diciendo nosotros, sino porque así lo estableció el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Y también que, una vez dicho esto, la inadmisión del Tribunal Supremo considera, el inadmitirla, que la sentencia del TSJ era correcta. Al final de todo esto y la aventura del CESAT, ese planteamiento de que al pueblo de Novelda nos iba a costar 0 euros el CESAT, que lo íbamos a recuperar sin tener que pagar nada, evidentemente ha resultado fallida. Desde el equipo de gobierno consideramos también que es importante conocer todas las decisiones que se han ido tomando y que nos han llevado al escenario en el que hoy, conforme ha comentado mi compañero Chimo, nos encontramos. En el año 2005, bajo el gobierno del Partido Popular, se iniciaron las nefastas obras del CESAT, del Centro de Salud y Agua, por un importe de 6 millones de euros. Escasos años más tarde se abrió al público, siendo concedida la explotación a la empresa CESAT Novelda por un periodo de 30 años y por un canon a ingresar de 900.000 euros que ingresó el ayuntamiento de entonces en su momento. En el año 2010, escasamente 2 años después de su inauguración, cerró sus puertas debido a la baja rentabilidad que obtenía, puesto que no se alcanzaba el mínimo de 1.300 usuarios mensuales que, según contemplaban los pliegos aprobados entonces por el Gobierno del Partido Popular, daría viabilidad a este proyecto del CESAT. Tras el cierre, se inició el concurso de acreedores para liquidar la sociedad que gestionaba el centro, es decir, se inició la liquidación del CESAT de Novelda y que en el 2016 un juzgado de Valencia declara ya concluido. El 31 de octubre del año 2017, siendo alcalde Armando Esteve de este ayuntamiento, se iniciaron los trámites para recuperar el CESAT, resolviendo, por tanto, el contrato con la concesionaria por abandono e incumplimiento de las obligaciones e incautando la garantía que ascendía a 230.000 euros. El concejal de Gestión Económica de entonces, el señor Ricardo Moreno, presentó un informe económico-jurídico que ya ha comentado mi compañero Chimo, en el cual se determinaba que esta era la mejor solución para defender los intereses públicos. Y este mismo concejal indicó que posiblemente este procedimiento acabaría judicializado y en manos de los tribunales. Este informe indicaba que la valoración de la concesión era negativa, tasada en menos 1.370.000 euros, es decir, que el CESAT, en definitiva, no valía nada y que, de acuerdo con esta cifra, no se debería indemnizar a la empresa concesionaria ni efectuar pago alguno al acreedor hipotecario, porque lo que se hipotecó fue la concesión, no el inmueble ni las instalaciones, por lo que solo cabe indemnizar por el valor de una concesión que es deficitaria. Informe que, como ya ha indicado mi compañero, el concejal Chimo Mira, se apoyó en una legislación que en ese momento pues ya no se encontraba en vigor y así lo han refrendado los tribunales. Ese mismo equipo de gobierno, conformado por UPyD y el Partido Popular, indicó que el informe presentado suponía, y abro comillas, una herramienta fundamental para defender los intereses del ayuntamiento y de la ciudadanía, de forma que estos no acaben pagando por una mala gestión de empresas, políticos o bancos
varios millones de euros, siendo este camino el único posible para recuperar el centro, defendiendo por encima de todo el interés público, como decía, de acuerdo con lo expresado por el concejal de Gestión Económica, el señor Ricardo Moreno, y ahora en la que nos encontramos. Una vez tomadas estas decisiones es cuando Abanca, la entidad que avaló la operación con su crédito, presentó el citado recurso sobre la decisión tomada y se inicia el periplo judicial que nos ha llevado hasta nuestros días. Es decir, la entidad financiera entendió que el Gobierno, que en ese momento lideraba UPyD y el Partido Popular, tras haber resuelto el contrato de gestión, declaró que no se debía indemnizar a nadie, pues Abanca entendió que no se había cumplido la legalidad. Para el equipo de Gobierno se trata de una decisión judicial muy dolorosa, puesto que ha sido una pesada losa que caía sobre la ciudadanía de nuestro municipio en las últimas décadas, fruto de una nefasta gestión económica, tanto en su concepción del proyecto como en su edificación, en una época de desmadre, de proyectos fastuosos, de proyectos megalómanos a los que ya nos tenía acostumbrados el Partido Popular y concatenando una serie de enormes errores políticos que se llevaron a cabo por el Gobierno conjunto de Unión Progreso y Democracia, de UPyD, que lideraba el entonces alcalde Armando Esteve. Y en cuanto al futuro del CESAD, es verdad que el equipo de Gobierno no renuncia y estamos explorando vías alternativas que puedan dar una salida viable al CESAD, pero siempre bajo la óptica de la sensatez y de la prudencia, siendo conscientes de la situación jurídica en la que nos encontramos. Como he comentado antes, se elaboró un informe jurídico-económico en el cual, tomando en consideración la legislación actual que existía en ese momento, la ley concursal, la ley de contratación del sector público e incluso el Código Civil, no tomó en consideración, o sí que tomó en consideración, valorándolo en menos 1.370.000 euros, todo ese conjunto. Y ese todo conjunto está englobado dentro de lo que era la concesión, los terrenos que son municipales y el edificio. Cuando se resolvió el contrato por parte del Ayuntamiento, lo que es el aval pues se retuvo y pasó a las arcas municipales porque se había incumplido el contrato. Y cuando se hace la liquidación que está planteada dentro de la hoja de ruta, lo que se deja fuera, por decirlo de alguna manera, y no se toma en consideración, o en ese momento no está basado jurídicamente de forma adecuada, de que existía un acreedor hipotecario que era Abanca, el que había prestado el dinero para llevar a cabo todo el proyecto, la concesión y demás. Y eso tiene una prevalencia en nuestras normas jurídicas, tal como ha establecido el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la que en su sentencia dijo que Abanca, acreedor hipotecario con un derecho real hipotecario contemplado en nuestro Código Civil y en nuestras normas, tiene una prevalencia y él se le debe un dinero. Nunca puede decirse que él, esa concesión, esos terrenos y ese inmueble tiene un valor cero. Esos terrenos, esa concesión y todo ese conjunto en la liquidación que se planteó en su momento, como bien ha comentado mi compañero Luis, se basó en una norma jurídica que en ese momento ya estaba derogada. Por decirlo de alguna manera, esa hoja de ruta que se planteó en su momento jurídicamente no tenía sustento legal. Y ese era el motivo para que posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana enmienda la sentencia de la primera instancia y dice si en este caso Abanca, que es el acreedor hipotecario, tiene legitimación activa, a esta entidad se le debe el dinero de la concesión, de la construcción del edificio, etcétera, etcétera, y se le tiene que pagar. ¿Y cómo se le debe de pagar? Abanca en su momento presentó una pericial económica jurídica ante los tribunales, tanto en la primera instancia que luego se dio traslado al TSJ, y dijo: a mí se me deben 6 millones de euros y durante el tiempo transcurrido por la amortización del edificio, por la amortización de la concesión, aunque digamos que valga o no valga nada, hay que restarle X y alguna parte también de intereses. Y eso deja la sentencia en 4.800.000 euros,
al que es lo que el Ayuntamiento de Novelda tiene que asumir ahora, más los intereses que se generen durante ese tiempo hasta que podamos asumir la sentencia. Por decirlo simplemente y para que la gente entendamos que nunca ha tenido una consecuencia jurídica y un valor jurídico el decir me voy a quedar el cesar, la concesión, voy a liquidarlo a menos X, porque había un acreedor hipotecario que nuestras normas jurídicas así establecen, la ley concursal, la ley de contrato del sector público, incluso nuestro Código Civil, en el que dice, oiga, el acreedor hipotecario tiene una prevalencia y con independencia de que haya formado parte del concurso, con independencia de que no haya querido quedarse la concesión y con independencia de todas estas cosas, nuestras normas jurídicas dicen, oiga, a mí se me deben 6 millones de euros y menos las amortizaciones y menos una parte de intereses, esto se queda en 4.800.000. Es también una cuestión prácticamente de sentido común en la pretensión de querer quedarse algo que está hipotecado con una garantía hipotecaria en 0 euros. Podrás negociar con el banco, podrás asumir la garantía hipotecaria, pero yo creo que el sentido común ya nos decía a todos en ese momento, y bueno, ya ahora lo han refrendado los tribunales, no es que lo diga yo, que no podemos pretender no pagar un crédito hipotecario, una garantía hipotecaria, como así nos ha dicho el TSJ en su momento y como así lo ha refrendado el Tribunal Supremo con la inadmisión. No hay vulneración de norma, o sea, la norma que ha aplicado el TSJ es correcta y no hay vulneración de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo. Cuando se adquiere un crédito hipotecario, en este caso, al final algo se va a pagar. Y en este caso, en su día se planteó que íbamos a pagar 0, y el resultado, la verdad, es como he comentado algo. Ese planteamiento ha sido un resultado fallido, erróneo y equivocado y sin base jurídica. No porque lo estemos diciendo nosotros, sino porque lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y lo ha refrendado el Tribunal Supremo inadmitiendo nuestro recurso al decirnos que la normativa que aplica el TSJ es la correcta y está en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Llevamos ya tiempo barajando las diferentes opciones. Hay un fondo de reestructuración del Ministerio de Hacienda para el cumplimiento de sentencias firmes, bien, que tendríamos que tramitarlo en los próximos meses y se nos concedería, supuestamente, si todo fuera bien, el próximo año pues para estas fechas. ¿Eso qué significa? Si optáramos por esa solución, nosotros entraríamos, volviendo dentro del plan de ajuste, solicitaríamos ese dinero para pagar la sentencia a banca, le pagaríamos a banca y nosotros durante un plazo de 8, 10, 12 años tendríamos que devolver el dinero al fondo. La segunda opción que se plantea es negociar con Abanca un plan de pagos en el cual ellos nos facilitan a nosotros durante X años que le vayamos pagando anualmente aquellas cantidades que nos podamos permitir y que seamos capaces, pues por poner un ejemplo, pues cada año 300.000 euros, 400, 500, si se llegara a un acuerdo con Abanca. Y el otro supuesto en el que también llevamos ya unas semanas trabajando es presentar al juzgado un plan de pagos propio. De decirle, bueno, evidentemente informaríamos a Banca, pero le diríamos al juzgado, mire, nosotros ahora mismo no tenemos capacidad económica para asumir esto, y tratándose de que somos una administración pública, que sí que vamos al final que tener que hacer frente, porque aquí no cabe ni la insolvencia ni cabe nada más, pues nosotros le proponemos a ustedes, igual que le transmitimos a Banca, pues que durante los próximos X años le vamos a pagar este año 500.000 euros, al año que viene 300.000, al año que viene tantos. Todas estas cuestiones ya la hemos hablado esta mañana con los representantes de Abanca. No es la primera reunión que mantenemos con ellos y estamos ya intercambiando, por decirlo de alguna manera, impresiones y buscando entre todos soluciones. Abanca, en principio,
nos dice que están dispuestos a hablar de todo, pero que evidentemente tienen una sentencia judicial que quieren que se cumplan. También en un principio, cuando llegue esta sentencia, llegue al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Alicante, Abanca lo que sí que nos ha dicho es que no la va a ejecutar, ¿vale? Sino que vamos a intentar buscar una solución conjunta. Eso es lo que nos dice a día de hoy, que ellos cuando llegue la sentencia del tribunal, que ellos no lo van a ejecutar y que buscaremos soluciones entre las partes. La solución a día de hoy son en estos 3 supuestos en los que creo que no nos cabe ninguno más y intentaremos el menos malo, porque ninguno es bueno, porque vamos a tener que asumir esta sentencia y ver a qué somos capaces de negociar con Abanca, si se avienen a paralizar intereses o a aceptar durante que el periodo hasta que vayamos al fondo de contingencia, pues lo dejemos ahí un poco en stand-by, el que le presentemos un plan de pagos propio. También le hemos formulado, que ya lo hicimos meses atrás, antes de esta situación, porque ya venimos manteniendo conversaciones con ellos, incluso que si tuviéramos que recurrir a un préstamo, que ese préstamo fuera de la propia banca y ya se lo devolveríamos en X tiempo. O sea que ahora está, por decirlo de buena manera, tenemos principalmente estas 3 opciones, pero bueno, vamos a continuar hablando con Abanca. También vamos a hablar con los servicios jurídicos propios del Ayuntamiento y los técnicos que están al corriente de todo, porque hoy ha participado en la reunión con Abanca la tesorera y el interventor, y entre todos, pues, como hemos comentado, vamos a buscar la solución menos mala, porque buena evidentemente no haya. En el tema de las responsabilidades, ahora mismo tampoco nos podemos pronunciar, porque lo que tendríamos que analizar es todos los expedientes y todo lo acontecido. Lo que sí que es cierto, no porque lo digamos nosotros, o sea, no lo decimos nosotros, lo dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que la propuesta de liquidación y la liquidación que realizó el Ayuntamiento de Novelda la realizó con una norma que en su momento estaba derogada. Pero eso viene en relación en lo que hemos comentado, de que esto evidentemente, y el planteamiento erróneo total desde el principio, es que esto nos iba a costar 0 euros, como se dijo y se afirmó tantas veces en su momento, que es la parte más dolorosa. Es decir, esto evidentemente nos va a salir por 5 millones de euros, o sea, de 5 millones a 0 hay mucho trecho.